Por alguna extraña razón, tengo un gusto culposo hacia las películas de terror. De hecho, es más, si me dieron $1 por cada película de este género que vi a las 1 de la mañana, luego me fui a dormir y me terminé despertando a las 3 de la madrugada por haber soñado que un payaso asesino me venía a comer, seguramente tendría un solo dólar. Pero hoy es bastante, el trauma sigue ahí. Y es más, muchas, pero miles de millones de personas alrededor del mundo, no diría que un trauma, alguno que otro sí, pero tienen un sentimiento extraño cuando ven a un payaso. Seguramente vos, al igual que yo, tengamos ese sentimiento raro. No sé cómo explicarlo, pero hay algo que no nos gusta cuando vemos un payaso. Un sentimiento que tenemos incorporado desde que somos niños y que inclusive a mucha gente atormenta hasta el día de hoy con traumas severos. Este sentimiento viene a raíz de la novela de Stephen King, la de It, el payaso asesino. Que por cierto, hace poco me la compré y Dios santo, son 1500 páginas. What? Bro, what are you talking about, man? Como decía, este sentimiento viene a raíz de la novela, la posterior miniserie de los años 80 y las dos películas respectivamente del 2017 y 2019. Y cuando salieron ambas películas, la verdad que me gustaron muchísimo, sobre todo la primera. La segunda es bastante de relleno, y cuando me enteré que saldría una serie de 3 temporadas, que hasta el momento salió una, que recapitularían 27 años en el pasado la historia de Pennywise, el payaso asesino, y con la posterior salida de esta, la verdad que me fascinó. Si bien no la vi los días del estreno, la verdad que me pareció una serie muy buena. Por eso el día de hoy vamos a hablar de Welcome to Derry. Ok, mejor paremos la música porque YouTube se pone loquita con el copyright. Y bien, antes de pasar a hablar de toda historia, creo que es más importante empezar a entender a los personajes, que no solo están súper bien escritos, sino como actores, como elenco, están muy, pero muy bien elegidos. No solo porque uno interpreta que realmente son chicos, sino por la capacidad de actuar que tienen a esa edad. Pero ya sacándonos esa mochila de elogiar a los que hacen el papel, creo que hay que hablar de lo importante y lo bien hechos que están. Todo lo que vaya a decir a partir de ahora les puede sonar muy tonto, inclusive lógico para una serie, pero créanme que en los tiempos actuales que corren, no todo lo que diga es tan lógico, básico o bobo. Como ya sabemos, en todas las historias los personajes siempre suelen tener este efecto dominó. Uno comete un error y eso termina desembocando en todo el problema y conflicto de la serie. 2 más 2 es 4 básicamente. Y si bien eso es entendible, a día de hoy la conexión de los personajes muchas veces en series o películas o inclusive videojuegos se suele perder un poco. Me refiero, hay muchos, pero muchísimos. Podría sacar una larguísima lista de personajes que están simplemente de relleno. Personajes humorísticos para dar risa, personajes que fastidian, personajes que ni siquiera entendemos por qué están ahí. Pero en Welcome to Derry esto es distinto. Todos los personajes están tan bien unidos que inclusive respetan a los propios de las películas, ya sea de la 1 o de la 2. Esto no es un universo paralelo ni nada por el estilo. Todos están en una cadena, en un círculo vicioso. No hay personajes metidos de relleno para dar risa o algo así. Y para eso vamos a usar un ejemplo práctico. El conflicto principal, sin meterme mucho en la historia, que ya vamos a hablar de eso, comienza por este chiquitín de acá. Sí, hoy para los nombres estoy bastante mal, ¿ok? El cual, bueno, básicamente se pierde, ¿no? Y la última persona que lo vio es esta otra chica de acá, la cual lo termina viendo por última vez en el cine que cuida a su papá. Básicamente limpia, usan los proyectores y ella lo ayuda. Ella fue la última persona que lo vio. Esto deriva en Lily, una, vamos a decirle, amiga del chico, que se quedó un poco conflictuada porque hace mucho tiempo que no lo ve porque este desapareció y un día de la nada escucha su voz en el baño. Por lo cual reúne al grupete de sus amigos, van con esta chica a pedirle ayuda y ella los lleva al cine. Cine que, recordemos, cuida a su papá. Y en el primer capítulo, de forma totalmente inesperada, de verdad, fue algo bastante loco y que pocas veces he visto en una serie que se haga. Todos los personajes mueren. Bueno, como digo, tampoco son todos, ¿no? Hay 2 que no mueren, pero se entiende. De verdad, esta es una escena tan... what the fuck, o sea, totalmente sacada de contexto.
Literalmente los directores mataron a quien quisieron en el primer capítulo. Y como era de noche y nadie les va a creer a los niños que un ente de repente salió de la pantalla y los mató a todos, terminan inculpando a la persona que se supone que tendría que haber estado cuidando el cine, el padre de esta chica, que al mismo tiempo todos sabemos que no hizo nada, pero estaba haciendo algo peor visto en esa época. Porque sí, la serie trata muy bien el tema del racismo, muy realista, vamos a decirle. Este señor, por así decirlo, estaba teniendo una aventura con una mujer blanca, algo que en esa época no era tan bien visto. Inclusive era peor de haber matado a todos los niños. Bueno, no sé si tanto, la verdad. Y al mismo tiempo, esta señora era nada más y nada menos que la hija de Pennywise, que no solo ayuda varias veces a matar a varios niños, sino que es el verdadero responsable de la masacre del cine. Y al mismo tiempo, esta señora aparece en las dos películas de 2017 y 2019, por lo cual tenemos una excelente construcción. Sí, puede ser inclusive tonto decirlo, pero está tan bien construida que a día de hoy es más que raro ver una serie que esté bien hecha, que no ponga personajes porque sí o que simplemente se olvide de ellos. Todos los personajes están conflictuados entre sí, inclusive con las películas, y esto se refuerza muchísimo más cuando hablamos de la historia. Y bien, la historia creo que es el punto más importante de toda serie, película o videojuego. Así que hay que entender rápidamente cuál es la premisa de esta serie. Como dije, estamos 27 años atrás, más o menos en los años 60, a mitad de la década. Época marcada por el avance cultural, social, tecnológico, científico y militar. Plena época de Guerra Fría, o bueno, donde se daría comienzo a ver qué sistema cultural y económico seguiría en pie, y sobre todo para el poderío militar. De hecho, el avance militar es muy importante en esta serie. Y otro de los temas importantes es también la lucha contra el racismo. En los 60 se empezaría básicamente a fomentar el hecho de que las personas de color eran personas. Tenían que tener los mismos derechos que cualquier persona normal. Básicamente algo normal de pensar hoy en día. Pero en los 60 esto era muy distinto. Y esto queda muy bien plasmado en la serie. Muchos de estos personajes están contra esta lucha. Inclusive esto lo vemos plasmado con los nativos americanos, que son súper importantes en esta serie. Estos nativos están básicamente luchando contra el gobierno y contra el ejército para que no se hagan excavaciones ni se invadan zonas que los nativos quieren preservar, porque básicamente son de ellos, son zonas y terrenos que sus ancestros habían cuidado y habían guardado algo muy importante por milenios. Y esto, en teoría, el ejército no lo sabe. Por eso en la serie se fomenta que básicamente que todo linaje directo de los nativos americanos tiene que tener conciencia total de lo que voy a decir ahora. Porque Pennywise es básicamente un ser ancestral que llegó hace miles de años en un meteorito a la Tierra. Más o menos por la época de estos nativos americanos. Y como Pennywise los estaba acechando y cada 27 años mataba sin control a todos los que quería, estos nativos decidieron buscar una forma de pararlo. Básicamente encontraron estas piedras que están viendo acá, que fueron del meteorito que trajeron a Pennywise a la Tierra, y escondieron 12, o bueno, mejor dicho, enterraron 12 en todo el terreno que estos proclaman que es suyo. Básicamente con estas 12 piedras enterradas, Pennywise no tiene ninguna capacidad de acercarse o salir de Derry. Básicamente lo tienen agarrado y amarrado a su cueva. Y por algún casual, si a alguien se le ocurriera romper o sacar alguna de estas piedras, básicamente crearía un caos total. Y como yo describiría a los 60 como una época totalmente pendeja para la humanidad, es más, ya que la época más pendeja de la época moderna, en la cual, bueno, se hacían locuras. O sea, los 60, cualquier persona que estudie mínimamente los 60 se va a dar cuenta que la gente muy bien no estaba. Y como el gobierno siempre tiene que meter la pata donde no cabe, tienen un plan macabro. Y que solo los altos mandos lo saben. Y es que básicamente están haciendo excavaciones en todos estos terrenos de los nativos americanos para poder sustraer alguna de esas piedras, destruirlas y que así Pennywise sea libre. Porque básicamente ellos se piensan que si Pennywise es libre y se pone a acechar a todo el país, o bueno, a todo el mundo, bueno, como esto es un producto americano, Estados Unidos es básicamente el centro del planeta, el gobierno cree que así básicamente va a tener un mayor control de su población. Básicamente infundiéndoles miedo y que no puedan hacer ninguna estupidez. Que básicamente sean totalmente sumisos a lo que el gobierno dice. Lo cual, si te pones a pensar, es una estupidez. Mucha estupidez humana. Demasiada. ¿Se dan cuenta por qué dije que los años 60 fueron una época muy pendeja?
Bueno, acá lo tienen plasmado. Y da la casualidad que justo cuando Pennywise ya se sació, ya mató a los suficientes humanos para irse a dormir, justito cuando se está por ir a acostar e hibernar otros 27 años más, el gobierno destruye una piedra. Y básicamente Pennywise dice: ah, ¿destruyeron una piedra? Bueno, puedo salir libremente. Y justo se da otra casualidad. Como dije, el racismo está muy bien plasmado en esta serie. Esta lucha constante. Si bien en esa época y en la serie la gente de color ya tiene casi que los mismos derechos que las personas blancas, la sociedad la verdad que no mira con los mismos ojos a estas personas. Simplemente por ser negras o de otro color las ven mal. La sociedad, si bien tiene los mismos derechos, las personas no les importa esto, los siguen haciendo de menos. Y como todavía están buscando al maldito asesino que mató a todos los niños en el cine, que por cierto no fue él, fue Pennywise, van hacia un bar que básicamente los del gobierno le habían dado a todos los del ejército. Y no se les ocurre mejor idea que, como lo tienen ahí escondido y nadie se los quiere dar a estos malditos locos, van y prenden fuego todo un bar lleno de personas y niños. Eso ya no es racismo, eso ya es estar mal de la cabeza. Pennywise acá hace acto de presencia donde se lleva ahí algunos que otros niños y algunas personas que estaban aterradas del miedo porque no podían salir, si salían las mataban. Y básicamente vemos como Pennywise tiene no solo todo Derry, sino todo Estados Unidos para él mismo. Secuestra a todos los niños en una escena bastante grotesca. Y al final tenemos esta piedrita, que básicamente es lo mismo que estas piedras, pero en versión más chiquita y con un mayor poder. Si Pennywise está cerca de esto, se queda congelado. Ahí se nos revela que Pennywise puede estar en todos lados, en todo momento, en cualquier línea temporal, y terminan venciéndolo. Así que ahora en la próxima temporada Pennywise buscará volver 27 años atrás para poder matar a los padres de los personajes de esta temporada. Y seguramente no le va a salir porque va a haber 3 temporadas. Por lo cual seguramente en la temporada 3 veremos si matan a Pennywise o Pennywise logra salirse con la suya.